Pues a ver, imaginemos por un momento una estructura biológica que sea capaz de soportar cientos de milímetros de mercurio de presión interna. Una barbaridad de presión, sí. O sea, hablamos de una fuerza hidráulica tan pero tan extrema que si no fuera por una pared exterior rígida y hiperespecializada, el tejido literalmente reventaría. Tal cual, como un globo demasiado inflado. Exacto. Y claro, no estamos hablando de la ingeniería de un submarino, de aguas profundas, ni del motor de un coche. Estamos hablando de algo mucho más cotidiano pero igual de complejo, la fisiología de la erección humana. Y es un tema que, fíjate, me parece fascinante porque a nivel social nos solemos quedar con el resultado visible, ¿verdad? Y sí, totalmente. Nos gustan las respuestas sencillas para las cosas del día a día, sobre todo cuando entran en la esfera de lo íntimo. Ahí el tabú suele nublar un poco la curiosidad científica. Ya, es como que no queremos mirar más allá. Exacto. Pero cuando levantas el capó de este proceso, te encuentras con una coreografía biológica que desafía por completo la intuición. Vale, pues vamos a desgranar esto hoy, porque la misión de nuestro análisis a fondo en esta sesión es precisamente esa, desmitificar la mecánica pura y dura de este evento. Me parece un objetivo fantástico. Y para lograrlo, nos vamos a meter de lleno en un material base que es excepcional. Es un monográfico médico exhaustivo titulado Fisiología de la erección. Una joya de documento, la verdad. Sí, fue publicado en los Archivos Españoles de Urología y está desarrollado por el equipo de investigación del Servicio de Urología del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, en Madrid. Ojo con este documento porque no deja piedra sobre piedra. A ver, explícame eso. Pues que actualiza y detalla todos, pero todos, los principios bioquímicos, celulares y neurológicos de la erección. O sea que no es solo fontanería. Que va, demuestra que lograr una erección exige una sincronización absolutamente perfecta entre la mente, los impulsos nerviosos, el flujo sanguíneo y la musculatura. Madre mía. Es que si un solo elemento de esta orquesta desafina, el proceso entero colapsa. Vale. Pero para entender cómo se comunican las células o qué hacen los nervios exactamente, yo creo que primero debemos visualizar la física bruta del asunto. Me parece el mejor punto de partida. La mecánica pura. Eso es. Hablemos de ingeniería de fluidos y hemodinámica. A nivel puramente físico y macroscópico, ¿qué está ocurriendo para generar esa presión bestial de la que hablábamos al principio? Claro, la duda es lógica. Es que, es simplemente un bombeo masivo de sangre, rollo inflar un globo con agua. Pues no exactamente. A ver, si simplemente bombeáramos sangre hacia adentro, por muchísima cantidad que fuera, terminaría saliendo casi a la misma velocidad por las venas de retorno. Claro, entraría por un lado y saldría por el otro. Exacto. Y así no se generaría ninguna presión extrema. La clave aquí no es solo dejar que la sangre entre, sino atraparla de forma implacable. ¿Atraparla? Sí. Y fíjate qué curioso, porque el proceso comienza irónicamente con una relajación. Espera, ¿cómo? ¿Una relajación genera tensión física? Así es. La musculatura lisa de las arterias que abastecen al tejido eréctil se relaja. Vale. Al perder esa tensión, los vasos se dilatan enormemente y el flujo de sangre hacia el pene se multiplica de golpe. O sea, se abren las compuertas. Eso es. Toda esa sangre inunda unos espacios internos que tienen forma de esponja. Se llaman sinusoides. Y claro, al llenarse, comienzan a expandirse rápidamente. Y supongo que ahí es donde entra en juego ese mecanismo para evitar que la sangre se escape, el de atraparla. Ese es el diseño mecánico brillante de la anatomía humana. Al expandirse, estos sinusoides llenos de sangre chocan contra una red de venas de drenaje. Las venas por donde debería salir la sangre. Exactamente, lo que llamamos el plexo venoso subtunical. Y aquí está el truco de magia. A ver. Los sinusoides empujan esas venas contra una capa externa sumamente dura e inextensible que envuelve los cuerpos cavernosos. Esta capa se llama túnica albuginea. Ah, entiendo. O sea, la propia sangre que está entrando es la que bloquea la puerta de salida al aplastar las venas de escape contra un muro de contención. Sí, lo has descrito perfecto. Es que me lo imagino como pisar una manguera de jardín contra el asfalto. Por mucha agua que venga, ya no puede pasar porque la estás chafando. Esa es la analogía perfecta. Esa es la mecánica pura del proceso veno-oclusivo. El monográfico señala que esto resulta en un bloqueo casi total de la salida de sangre. Claro, porque la manguera está pisada del todo. Y al seguir entrando sangre por las arterias sin tener por dónde salir, la presión intracavernosa se dispara hasta rondar los 100 milímetros de mercurio. ¡Ostras!
100 milímetros de mercurio. Sí, es lo que clínicamente se define como la fase de erección completa. Ya me parece una presión hidráulica muy considerable para un tejido biológico que en principio es blando. Pues agárrate porque el estudio menciona que la cosa no se detiene ahí. Ah, no. No. Habla de una fase posterior que es la erección rígida. Pero a ver cómo se consigue superar ese límite de los 100 milímetros si las venas ya están bloqueadas a tope. Pues porque entran en juego otros actores que no están dentro del pene, sino en la base, la musculatura del suelo pélvico. Ah, los músculos de alrededor. Exacto. Durante la actividad sexual, músculos específicos como los isquiocavernosos y los bulbocavernosos se contraen con muchísima fuerza. Vale, los estoy visualizando. Al contraerse, comprimen la base de los cuerpos cavernosos, que recordemos que ya están sellados y llenos de sangre a altísima presión. O sea, es un sistema completamente cerrado en ese punto. Totalmente cerrado. Y claro, por pura física, cuando comprimes la base de un cilindro presurizado, la presión interna se multiplica exponencialmente. Menuda locura. Y según los datos del equipo del Puerta de Hierro, ¿de cuánta presión estamos hablando aquí? Pues estamos hablando de picos que pueden llegar a varios cientos de milímetros de mercurio. ¿Varios cientos? ¿Qué pasada? Sí, la sangre queda tan sumamente confinada que el flujo de entrada y de salida cesa temporalmente por completo. Cero flujo. Lo cual tiene que someter a todo el sistema a un estrés estructural inmenso. Inmenso es quedarse corto. Y todo ese estrés lo soporta únicamente la resistencia de la túnica albugínea. El muro de contención que decíamos. Eso es, actúa como el chasis rígido de toda esta maquinaria pesada. Vale, pero esto me plantea una duda anatómica bastante curiosa. Sí. Dime, a ver, si vemos un esquema anatómico, todo el sistema de los cuerpos cavernosos está bajo esta presión extrema que me cuentas, encapsulado en ese chasis rígido. Sí. Pero, ¿qué pasa con la punta? O sea, con el glande. Porque si la presión es tan bestial, ¿por qué esa zona no alcanza la misma dureza o esa tensión tan extrema? Es una observación buenísima. Es que, claro, pienso que si la sangre se atrapara allí también a cientos de milímetros de mercurio, supongo que el tejido sufriría daños o no se perdería sensibilidad. Totalmente. El tejido del glande sufriría una necrosis muy rápidamente si ocurriera eso. Se moriría, vaya. Ostras, qué peligro. Pues el monográfico lo resuelve analizando algo que llaman asimetría anatómica. Asimetría. ¿En qué sentido? Resulta que el glande y el cuerpo esponjoso no funcionan igual que los cuerpos cavernosos principales. Ah, vale. Básicamente porque carecen de esa pared rígida de contención. Su capa exterior, la túnica albugínea, es extremadamente fina ahí, o directamente es que ni existe en la punta. Ah, claro. Si no hay un muro duro contra el que aplastar las venas, no hay bloqueo. Exacto. No hay manguera pisada contra el asfalto, usando tu analogía de antes. Ya lo pillo. Entonces la sangre simplemente pasa. Así es. Como no hay oclusión de las venas, la sangre sigue fluyendo de manera continua a través del glande. Entra y sale sin parar. ¿Qué diseña más inteligente? Lo es. Esto significa que la presión allí es solo de 1/3 a la mitad de la que encontramos en los cilindros principales. O sea, biológicamente, toda esta zona de menor presión actúa como una especie de gran escape, ¿no? Un escape arteriovenoso, sí. Permite mantener el tejido oxigenado, caliente y con toda su sensibilidad absolutamente intacta durante todo el proceso. Y lo más importante, sin ningún riesgo de daño por isquemia. Es una válvula de seguridad diseñada a la mismísima perfección. Es una obra de arte evolutiva. Bueno, pues ahora que ya entendemos esta brutal física de presiones, me surge una gran pregunta sobre cómo empieza realmente esta reacción en cadena. Vamos al origen, entonces. Claro, sabemos que la sangre entra porque los diminutos músculos de las arterias se relajan, como has dicho. Pero si hacemos un zoom microscópico y nos metemos en la sala de máquinas celular. A nivel de las células. Eso es, ¿qué mecanismo exacto es el que decide abrir esas compuertas vasculares? Pues si bajamos a esa escala tan minúscula, nos encontramos de frente con el verdadero protagonista de toda esta historia molecular. ¿Y quién es ese protagonista? El calcio libre que hay dentro de las células musculares lisas, lo que en medicina llamamos calcio citosólico. El calcio. Qué curioso. Sí, la contracción y la relajación de estos músculos están dictaminadas de forma, casi dictatorial por los niveles de este mineral. O sea, el calcio actúa como una especie de interruptor. Podemos visualizar el calcio como un portero de discoteca bioquímico. Un portero de discoteca. Me gusta. Pero uno extremadamente riguroso, además.
Cuando hay estímulos inhibitorios en el cuerpo, las células liberan reservas internas de calcio. ¿Vale? Se produce un aumento masivo de la concentración celular de este ion. Y cuando el calcio está alto, este portero se pone serio y activa unas proteínas contractiles. O sea que contrae el músculo. Exacto. Las células musculares se encogen, tensan las paredes de los vasos sanguíneos y cierran el paso a la sangre de forma totalmente contundente. Vale, espera. Detengámonos aquí un segundo. Dime, Porque esto que me cuentas choca frontalmente con la intuición humana más básica. a ver por qué lo dices. Pues porque si el calcio está alto, me dices que el músculo está contraído y tenso. Sí, así es. Y si el vaso sanguíneo está fuertemente contraído, la sangre no puede entrar, lo que significa que no hay presión en el sistema. Sigues razonando bien. Entonces, me estás diciendo que el estado de flacidez del pene es en realidad un estado de hiperactividad y de contracción muscular constante. ¡Bingo! Esa es la gran paradoja del músculo liso cavernoso, efectivamente. Es alucinante. A diferencia de lo que cualquiera podría pensar por lógica, la flacidez no es un estado de reposo, ni de descanso, ni de inactividad. Yo estaba convencido de que sí. Pues no, es un estado de contracción tónica activa. El músculo está trabajando constantemente para mantener cerradas las arterias. Pero a nivel biológico esto es rarísimo, porque mantener un músculo contraído gasta muchísima energía. Claro que la gasta. Si el cuerpo tiene que mantener esa tensión muscular la mayor parte del día y de la noche para evitar una erección no deseada, ¿no se agotarían por completo las reservas de energía de la célula? Sería lo lógico, sí. Es que parece un diseño evolutivo súper ineficiente. Lo parecería si todo dependiera únicamente de mantener niveles masivos de calcio todo el tiempo. Y aquí es donde la investigación de los urólogos del Puerta de Hierro detalla un mecanismo de supervivencia molecular que es francamente brillante. A ver, ilumíname. ¿Cuál es el truco del cuerpo para no agotar la batería? Es una vía química llamada la vía de la ROA y la RO-quinasa. Para no agotar a la célula, esta vía lo que hace es sensibilizar el músculo al calcio. Sensibilizarlo. ¿Cómo funciona eso exactamente? Pues siguiendo con tu analogía del portero de discoteca. Venga, volvamos al portero. La proteína ROA sería como el gerente del local que le está susurrando al oído al portero para que se mantenga agresivo y cierre la puerta. Ah, vale. Incluso si el portero ya está cansado o no hay tanta tensión en el ambiente, es decir, aunque el nivel de calcio baje un poco. Entiendo. Es como un amplificador de la señal. Exactamente. La vía ROA permite que el músculo se mantenga firmemente contraído en estado de flacidez, pero con niveles de calcio muchísimo más bajos. O sea, ahorrando una enorme cantidad de energía celular. Eso es, ahorran energía a lo bestia, pero mantienen lo que se llama el tono de contracción de manera casi indefinida. ¡Qué pasada! Y además, el monográfico aporta un dato sobre esto que me pareció escalofriante cuando lo leí. Lo de la concentración de la proteína, ¿verdad? Sí. Resulta que la concentración de esta proteína, la ROA-A, en el tejido liso del cuerpo cavernoso, es 17 veces mayor que en cualquier otro músculo liso vascular de todo el maldito cuerpo humano. 17 veces. ¿Es una barbaridad? 17. O sea, la anatomía ha hiperespecializado este tejido a nivel microscópico solo para asegurarse de que el músculo permanezca contraído por defecto. Es que la naturaleza ha instaurado aquí un freno de mano redundante y ultrapotente. Literalmente un freno de mano. Sí, sí. Y por eso, para que se produzca una erección, el cuerpo tiene que lograr algo que metabólicamente es dificilísimo. ¿Quitar el freno? Claro, tiene que vencer esa contracción basal constante, desactivar la vía ROA-A, reducir el calcio y obligar al músculo a que se relaje de una vez. ¿Y cómo consigue hacer todo eso? A través de mensajeros químicos, como el famoso óxido nítrico, que es el que finalmente llega, despide al portero, baja el calcio y dilata los vasos. De acuerdo. Tenemos la fontanería hidráulica y tenemos a los músculos y al calcio actuando de porteros. Así es. Pero claro, las células musculares no toman estas decisiones por su cuenta. Alguien o algo tiene que enviar ese mensaje eléctrico inicial para liberar el óxido nítrico. Lógicamente, hace falta una orden de arriba. Y esto nos lleva a hablar del cableado del sistema, a la neuroanatomía. Y según entiendo de las fuentes, la red de cables aquí también es tremendamente paradójica. La red eléctrica humana en esta zona es de una dualidad súper compleja. A ver cómo la desenredamos. Mira, por un lado tenemos el sistema nervioso somático, que gestiona las sensaciones conscientes y el control motor voluntario. Vale, el tacto y el movimiento que controlamos. Exacto, pero por otro lado, el control de los vasos sanguíneos recae en el sistema nervioso autónomo,
el que funciona en automático. El que no controlamos. Eso es, y este sistema autónomo se divide en dos ramas principales, la simpática y la parasimpática. Vale, vamos a separar bien esas dos ramas autonómicas, porque es aquí donde la biología parece que nos juega una mala pasada bastante gorda. Ya sé por dónde vas. El informe detalla que la vía parasimpática, que nace por ahí abajo, en la base de la columna lumbosacra, es la encargada de liberar ese óxido nítrico. Efectivamente. Es decir, los nervios parasimpáticos son los que logran relajar el músculo liso, bajar al portero del calcio y encender la erección. Así es, los parasimpáticos arrancan el proceso. Pero por el contrario, la otra rama, la vía simpática, que desciende desde un poco más arriba de la zona toracolumbar de la médula, ¿Sí? esa es la que libera noradrenalina. Vale. ¿Y qué hace la noradrenalina? Pues sube el calcio de golpe y provoca la detumescencia, es decir, neutraliza la erección y restaura esa flacidez tensa de la que hablábamos. Y cualquiera que escuche esto y recuerde un poco las clases de biología del instituto, verá la inmensa ironía que hay en todo esto. Es un chiste evolutivo, sí. Totalmente, porque clásicamente el sistema nervioso simpático es el de la respuesta de lucha o huida. Exacto. Es la adrenalina, la alerta, la acción pura para sobrevivir. Ajá. Y por otro lado, el sistema parasimpático es el del reposo, el de descansar y digerir después de comer. Tal cual nos lo enseñan en el cole. Pues resulta irónico que para una actividad como la sexual, que lógicamente asociamos con el movimiento, el rendimiento y la excitación física, Ajá. pues el cableado que la inicia y la hace posible sea el del reposo absoluto. Exacto. Y el sistema de la acción y la alerta es el que la sabotea por completo. O sea, es el mundo al revés. Es un diseño que hoy en día puede parecer súper frustrante, pero que cobra muchísimo sentido si lo miramos puramente desde el punto de vista de la supervivencia animal. Claro, en la prehistoria. Sí, fíjate, esta arquitectura neurológica explica el porqué de muchísimos problemas clínicos actuales. ¿A qué te refieres? Explica perfectamente por qué el estrés, la ansiedad por el rendimiento o una simple preocupación del día a día actúan como una verdadera guillotina biológica para la erección. Claro, porque la ansiedad, aunque sea por una factura, activa la respuesta de lucha-huida. Exactamente. Cuando hay estrés crónico o incluso ansiedad puntual por querer hacerlo bien, el cerebro primitivo interpreta que hay un peligro inminente. Un león acechando. Los torrentes de noradrenalina hacia las células musculares de los vasos pélvicos. Y el portero de discoteca se vuelve loco. Literal. El calcio sube bruscamente, el músculo liso se contrae con muchísima fuerza y las arterias se cierran herméticamente. Adiós, riego sanguíneo. Claro, porque biológicamente hablando, si tu cerebro cree que hay una amenaza letal cerca, reproducirse deja de ser una prioridad absoluta. Tiene toda la lógica del mundo. La sangre tiene que estar disponible para los músculos de las piernas por si hay que salir corriendo, no atrapada a cientos de milímetros de mercurio en la pelvis. Supervivencia antes que procreación. Es el cuerpo cortando la luz en los suministros no esenciales. Una gestión de recursos impecable. Ahora, además de estos cables autónomos e involuntarios que acabamos de ver, el estudio destaca un elemento somático que clásicamente la medicina consideraba mucho más simple. ¿Te refieres al nervio dorsal, no? Eso es, el nervio dorsal del pene. Siempre se ha pensado que este nervio era, pues, un simple cable de entrada. Como una antena. Sí, como el cable de un micrófono dedicado puramente a recoger la sensación táctil de la piel y enviarla al cerebro para que se entere. Ese era el consenso clásico, sí, pero la ciencia avanza a pasos agigantados. Y vaya si avanza. Las investigaciones del equipo del Puerta de Hierro y de otros centros punteros han demostrado que los haces de este nervio dorsal dan positivo en una enzima fundamental, Ojo a la enzima. la óxido nítrico sintetasa. Vale, a ver si lo entiendo. Esto significa que el propio cable que transmite la sensación del tacto también tiene la capacidad de fabricar la molécula que relaja los vasos. Eso es exactamente lo que significa. ¡Ostras! Nos indica que no es un cable unidireccional puramente sensorial, de solo ida. Tiene una actividad autonómica intrínseca en sí mismo. Es un nervio multitarea. Es un nervio mixto, con funciones reguladoras muchísimo más complejas de lo que creíamos. ¡Qué fascinante! Y fíjate,
de forma paralela, en esta misma red somática de la médula espinal, encontramos otras estructuras superimportantes, como el núcleo de Onuf. El núcleo de Onuf, sí, lo leí. Este núcleo es el verdadero centro de operaciones motor para la parte final de todo el proceso. ¿Qué hace exactamente? Pues envía la señal eléctrica que ordena la contracción violenta de los músculos del suelo pélvico que mencionamos al principio del todo. Ah, los que multiplicaban la presión. Esos mismos, siendo vital tanto para lograr esa fase de erección rígida extrema como para orquestar todos los reflejos rítmicos de la eyaculación. Vale, pues a ver. Hemos rastreado la fontanería vascular con sus venas aplastadas. Sí. Hemos visto los interruptores de calcio y la proteína ROA. Ya acabamos de seguir los cables eléctricos simpáticos y parasimpáticos hasta la médula espinal. Hemos hecho el recorrido completo desde abajo. Pero claro, todo cableado necesita un centro de mando superior, donde nace la chispa oligidal que enciende todo este sistema. Pues eso nos lleva directamente a la computadora central, al cerebro humano. El jefe de todo. Y sobre todo a su asombrosa capacidad para ejecutar este mismo proceso a través de escenarios que son completamente diferentes entre sí. A ver, explícame eso del cerebro. El cerebro es el gran integrador de la información. Los estudios de neuroimagen y las investigaciones en modelos animales han delimitado regiones muy específicas a nivel supraespinal. Por encima de la médula. Exacto. Destacan especialmente dos zonas, el área preóptica medial y el núcleo paraventricular, ambos situados en lo profundo del hipotálamo. El hipotálamo, el centro de los instintos. Desde estas regiones tan diminutas, las neuronas proyectan sus señales hacia abajo como si fueran cables de alta tensión recorriendo toda la médula espinal. Hasta llegar a los centros lumbosacros que hablábamos. Eso es, modulando allí la actividad de todos los nervios que acabamos de describir. Y basándose en esto, la revisión clínica de los urólogos clasifica 3 formas distintas de conseguir una erección. 3 escenarios diferentes, sí. Dependiendo de dónde provenga el impulso inicial o de cómo se enrute la señal por la red. La primera es la que la mayoría de la gente asocia instintivamente con el deseo, claro. La erección psicógena. Esa misma. La erección psicógena es la más dependiente del cerebro. Es la que se desencadena por estímulos sensoriales lejanos. O sea, estímulos visuales, auditivos o incluso olfativos. O puramente por procesos cognitivos que ocurren solo en tu cabeza, como la imaginación o los recuerdos. Lo que viene siendo pensar en algo excitante. Sí. El cerebro procesa esta información abstracta, el hipotálamo se activa y envía un comando directo y descendente por la médula espinal. Como una cascada de señales. Una orden ejecutiva que baja y que se encarga de silenciar la inhibición simpática, de apagar el estrés y activar la relajación parasimpática. Lo que decíamos antes, una orden de arriba hacia abajo. El director ejecutivo da la orden desde la última planta y la fábrica en la planta baja simplemente obedece. Una analogía perfecta. Pero claro, luego está el segundo escenario, que es el que, desde un punto de vista de ingeniería neurológica, me parece muchísimo más impresionante. A ti y a cualquiera que lo estudie. Hablas de la erección reflejógena. Esa. Si la primera venía de la imaginación y los pensamientos, esta proviene puramente de estímulos táctiles mecánicos locales en la piel genital. Un contacto físico directo. Exacto. Pero la pregunta clave aquí es, ¿qué pasa si la línea de comunicación con ese director ejecutivo en el cerebro está cortada? Pues aquí es donde la evolución nos regala un hallazgo increíble. El estímulo táctil viaja por los nervios hasta la base de la médula espinal. Vale. Pero para que se produzca una respuesta vascular y muscular ahí abajo, esa señal no necesita viajar obligatoriamente hasta el cerebro, ser procesada de forma consciente y esperar una orden de vuelta. O sea, se salta el jefe por completo. Totalmente. Las redes neuronales en la región baja de la columna vertebral actúan como un circuito cerrado. Es que podríamos compararlo con tener un servidor informático local instalado directamente en la planta de la fábrica, ¿verdad? Es una forma fantástica de verlo. No necesita conexión Wi-Fi con la sede central en Madrid para ejecutar el software de la erección. Recibe la señal táctil, la procesa allí mismo, en la médula baja, y manda el impulso reflejo de vuelta a los vasos sanguíneos. De manera automática e instantánea. Y fíjate, esto además está demostrado clínicamente en pacientes neurológicos en la vida real. Sí. Y es una prueba química irrefutable de la autonomía que tiene este servidor local. El estudio menciona a pacientes con lesiones medulares, ¿no? Así es. Pacientes con lesiones graves y completas en la médula espinal alta. Por ejemplo, a nivel de las vértebras dorsales, una T9 o así.
que tienen la médula seccionada. Tienen la conexión física con el cerebro totalmente cortada. Por lo tanto, carecen por completo de erecciones psicógenas originadas por la imaginación. Claro, la orden del cerebro no puede cruzar el puente roto de la lesión hacia abajo. Imposible. Sin embargo, mediante estimulación táctil puramente local, la gran mayoría de estos pacientes puede lograr erecciones reflexógenas completas. Es que es puro instinto de supervivencia biológica. Es el cuerpo asegurando que el mecanismo reproductivo siga funcionando en un modo reflejo de emergencia, incluso si el sistema nervioso central está gravemente comprometido. Debe depender del cerebro, pero de una forma un tanto misteriosa y superautomática. Las erecciones nocturnas, las que ocurren relacionadas con el sueño. Exacto. ¿Qué pasa ahí cuando estamos durmiendo? Pues que es un fenómeno fisiológico constante. Ocurre de forma rítmica a lo largo de toda la noche, pero coincidiendo mayoritariamente con la fase REM del sueño. La fase de los sueños profundos. Sí, que es justo cuando el cerebro tiene mayor actividad onírica, cuando estamos soñando historias. Vale. A través de exploraciones cerebrales complejas, la ciencia ha observado que durante esta fase REM hay un cambio drástico en el equilibrio de los neurotransmisores. O sea que el cerebro cambia de marcha químico mientras dormimos. Exacto. Una zona muy específica del tronco del encéfalo altera su actividad. Las neuronas que promueven la activación general del cerebro se encienden, ¿vale? Sí. Pero al mismo tiempo, fíjate, las neuronas de una región que se llama locus coruleus se apagan casi por completo. Y esto es vital por algo, ¿no? Vital, porque el locus coruleus es la principal fuente de noradrenalina del cerebro. Ah, amigo, la noradrenalina, la del estrés que apagaba la erección. Esa misma. Es la región que mantiene ese tono simpático inhibitorio diurno del que hablábamos. Es decir, el cerebro básicamente apaga temporalmente a los guardias de seguridad adrenérgicos. Los manda a dormir. Y al eliminar esa inhibición central que hay de día, el sistema reflejo espinal queda como desbloqueado y la maquinaria vascular se activa espontáneamente. De forma automática. Pero a ver, más allá de ser un simple subproducto de los sueños o un fallo del sistema, ¿qué propósito biológico tiene que el cuerpo inicie este proceso de forma repetida una y otra vez mientras dormimos? Pues tiene un propósito de mantenimiento orgánico que es absolutamente crítico. Mantenimiento, como pasar la ITV. Sí, piensa que durante la flacidez diurna normal, el tejido cavernoso está fuertemente contraído por culpa de la proteína ROA, y el flujo de sangre arterial rica en oxígeno es muy mínimo. O sea que el tejido apenas respira durante el día. Exacto. Entonces, las erecciones nocturnas actúan como una prueba de diagnóstico rutinaria del hardware. Ah, para oxigenarlo. Eso es. Estas expansiones forzadas y periódicas aseguran que ese delicado tejido esponjoso reciba grandes cantidades de sangre rica en oxígeno durante varias horas seguidas en la noche. Es como regar las plantas por la noche. Que se formen cicatrices. Sí, la cicatrización del tejido por falta de oxígeno, que a la larga llevaría a la disfunción eréctil permanente. Es prevención pura. Madre mía. Bueno, pues recopilando un poco todo este viajazo anatómico que nos ha brindado el informe de los archivos españoles de urología, Que no es poco. desde luego que no. Queda clarísimo para cualquiera que nos escuche que algo que damos por sentado, como si fuera un simple interruptor biológico de encendido y apagado, es en realidad una obra magna de la ingeniería fisiológica. De la ingeniería de precisión, sí. Hemos analizado una física hidráulica brutal, capaz de sellar venas contra un muro para aguantar cientos de milímetros de mercurio. Increíble. Hemos bajado a escala celular para ver cómo el calcio actúa de estricto portero de discoteca, controlado por la vía ROA. Con su gerente susurrándole. Exacto. Y hemos navegado a la paradoja de un sistema nervioso donde relajarse profundamente es el requisito imprescindible para el rendimiento físico, mientras la adrenalina lo destruye todo. Esa es la gran ironía de la biología, sí. Por no hablar de cómo hemos mapeado esos alucinantes servidores reflejos locales en la médula que mantienen la maquinaria funcionando independientemente de si el cerebro está conectado o no. Es que desgranar la ciencia pura que hay detrás de las funciones corporales más estigmatizadas como esta nos permite adquirir un profundo respeto por la complejidad de la fisiología humana. Totalmente de acuerdo. Al final, entender los mecanismos precisos de cómo y por qué ocurren las cosas es lo que desarma los mitos y, sobre todo, nos permite avanzar médicamente. Y ojo, hablando de avanzar médicamente, antes de concluir este análisis a fondo de hoy, hay una idea muy provocativa que sobrevuela este monográfico y que nos invita a mirar hacia el futuro con muchísima curiosidad. A ver, cuéntame.
Durante nuestra charla hemos hecho especial hincapié en el hecho de que el músculo liso cavernoso tiene una concentración de la proteína ROAA, esa que sensibiliza al calcio para mantener la contracción. ¿Sí? Pues una concentración 17 veces superior a la de cualquier otro vaso sanguíneo del cuerpo. Sí, la especialización extrema que comentamos. Exacto, pues sabiendo que, en las últimas décadas, la ciencia ha logrado descifrar este código hiperespecífico de sensibilización para tratar y curar la disfunción eréctil, bloqueando o modulando estas vías químicas. Con fármacos muy concretos, claro. Cabe hacerse una pregunta fascinante. ¿Qué otras enfermedades severas de los músculos lisos o qué trastornos circulatorios hipercomplejos en el resto del cuerpo humano podrían estar a punto de revolucionarse? Uf, qué buen enfoque. ¿Te imaginas si la medicina logra hackear los interruptores moleculares del calcio o la vía ROA en el corazón o los pulmones con esta misma precisión microscópica que ya aplicamos hoy a la medicina sexual? Es que sería un cambio de paradigma brutal en cardiología o en neumología. Exacto. Es una reflexión preciosa sobre cómo la resolución de un problema que consideramos tan puramente íntimo podría, a largo plazo, contener las claves farmacológicas maestras para sanar el resto de nuestra arquitectura vascular. Me parece una forma brillante de cerrar. Pues ahí queda la puerta abierta para la curiosidad médica de quienes nos escuchan. Un placer explorar esto contigo hoy.